buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a seguir escuchando las palabras de nuestro Maestro y Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, según San Lucas. Leo a partir del versículo 51, Lucas 9, versículo 51, dice así la santa palabra de Dios. Lucas 9, capítulos 9 del Evangelio según San Lucas y versos 51 en adelante. Dice así el Señor: Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Padre, te damos tantas gracias que por tu Santo Espíritu nos has revelado que pertenecemos a tu reino. Te damos gracias porque nos has sellado con tu Espíritu Santo. Nos has adquirido a precio de sangre por medio de tu Hijo Jesucristo para llevarnos primeramente a tu trono de gracia, para recibir la gracia de la santificación y transformación de nosotros, Señor, que somos pecadores, y ser perfeccionados y santificados hasta el día en que lleguemos a la gloria. Te damos gracias, Señor, porque es tu reino por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas siendo edificada la vida de tu pueblo a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. Para gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Sea tu bendición para todos mis hermanos y hermanas en la fe que siguen esta secuencia de esta meditación bíblica. Y Padre, ayúdanos a no solamente vivir como siervos del Rey, sino también proclamadores del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente tenemos la escena de los discípulos. Ya vimos la ocasión anterior cómo es que cuando los discípulos del Señor se encontraron con otros que estaban hablando, echando demonios en el nombre del Señor, trataron de impedírselo. ¿Por qué? Porque no seguían a Jesús. Y aquí tenemos entre el versículo 51, estamos en Lucas 9, 51 a 56. Tenemos otra vez una continuidad de lo mismo. Es la misma escena, pero con otro suceso. Dice en el 51, cuando se cumplieron los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Jesús sabía el tiempo. El tiempo había llegado, iba a ser ascendido primeramente a una cruz.
después iba a descender prácticamente al Hades, y después de tocar el fondo de la tierra en ese entierro, iba otra vez a ascender para ser coronado rey y señor de todos, incluyendo de la muerte misma, porque la venció. Ahora, Jesús sabía muy bien que su tiempo había llegado. Jesús sabía muy bien que estos discípulos con los cuales habían dado el tiempo en su peregrinaje por la tierra, había dado lecciones que todavía no les quedaban bien firmes. De hecho, es obvio que con el puro ejemplo de Pedro, que después lo negó 3 veces, es obvio que Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos, eran los que al parecer las lecciones les eran más difíciles de aprender. Y aquí tenemos precisamente una escena de Juan y Jacobo. Sucedió que cuando se cumplieron los días de su ascensión, versículo 52, envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor mandó mensajeros delante de él. Dice versículo 53, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Ahora, obviamente aquí está hablando de la gente que estaba en esa aldea de samaritanos que no recibieron a Jesús, porque sabían que Jesús tenía que ir a Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que no lo recibieron con esa buena razón y por conocimiento de causa, los discípulos, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: ¿quieres que mandemos, Señor, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, otra vez, Juan y Jacobo, primeramente, de alguna manera sabían que podían ser instrumentos de la manifestación de poder del Señor, como echando fuera demonios o sanando enfermos. Y de alguna manera también, repito, sentían que podían ordenar que cayera fuego del cielo. Sin embargo, por lo menos lo tomaron en cuenta a Jesús y le pidieron su autorización. ¿Qué tal si incendiamos toda esta aldea? Porque no quieren recibirte. ¿Qué tal si incendiamos esta aldea? Ahora, veamos por un lado la actitud de lo mismo que ya vimos también en el anterior pasaje. Que los discípulos se sentían gente muy exclusiva. Sentían que los que no estaban con ellos estaban contra ellos. Pero estamos hablando de un tiempo en donde el Espíritu Santo todavía no estaba dentro de ellos, sino nuestro Señor Jesús les dijo: el que no está con ustedes está contra ustedes, pero en el sentido de que había mucha gente que estaba proclamando lo que Jesús proclamaba, aún buscando la sanidad de las personas con el nombre de Jesús. Y aquí estos hombres, Juan y Jacobo, querían exterminar toda una aldea con fuego del cielo para que consumiera toda esa aldea. Versículo 55, pero él, Jesús, ¿qué hizo volviéndose hacia ellos? No los felicito, qué buena idea han tenido. Destruyamos a los samaritanos por no poder recibirme o no querer recibirme. No. Los reprendió, los regañó, les corrigió, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Mis amados, nada más hay 2 espíritus en el mundo, en términos generales. Ya sé que hay muchos demonios, ya sé que hay espíritus buenos, espíritus malos, pero aquí básicamente se refiere a esto. O está el Espíritu de Dios en la vida de una persona,
por el Evangelio del Señor Jesucristo y la obra salvífica que ha hecho en esa persona, o está el espíritu de la potestad del aire, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño gobernando la vida de esa persona. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. Eso es lo que les está diciendo, no saben de qué espíritu son. O sea, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mis amados, ciertamente corremos como creyentes todo el tiempo un riesgo de volvernos unos fariseos religiosos. Ciertamente tenemos que tener mucho cuidado de ser como Jacobo, Juan o como Pedro. Jacobo y Juan ya tenemos otras escenas donde están peleando a ver quién va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, a diferencia de todos los demás discípulos. Pero esa tendencia natural en estos discípulos, con un corazón egocéntrico, no gobernado por el Espíritu Santo, sino gobernado todavía por Satanás mismo, porque es la verdad. Por eso Jesús les advierte, pues, ¿de qué espíritus son ustedes? ¿Por qué quieren destruir a estos? Si yo no he venido a destruir el alma de los hombres, sino a salvarlos. O sea, ese es el detalle. Y entonces se fueron a otra aldea. Versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En versos 57, 58 y 61, estamos viendo tres casos diferentes. Tenemos un hombre que le dice, te voy a seguir a donde quiera. Tenemos, sí, este otro hombre en el verso 59. Uno, te voy a seguir donde quiera. Otro hombre en el verso 59, Jesús a otro le dice, sígueme. Pero dice, Señor, permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. Y luego tenemos otro que le dijo, te seguiré, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Entonces hay dos hombres aquí que le piden permiso. Cuando Jesús los llama a seguirlo, uno le pide permiso para enterrar a su padre. ¿Qué quiere decir? Deja que se muera mi padre primero. O sea, eso puede ser dentro de un mes o puede ser dentro de 10 años. Pero deja que mi padre se muera primero y después te seguiré. Tiempo. ¿Sí? Quería tener su tiempo, quería tener su vida y quería guardarla para él. El segundo, 61, le dijo, te seguiré, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Otra vez, retrasando el tiempo de seguirlo, no dejando su más grande tesoro, que era su familia. Primero voy a ir a despedirme. El maestro le dice, sígueme. O sea, ¿qué dice Jesús cuando el primero le dice, deja hasta que se muera mi padre te sigo? Versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. El siguiente hombre que le dijo que primero se quería despedir de los de su casa, Jesús le dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que se te ha dado el arado para que prepares la tierra y caiga la semilla que ha de germinar, que es el cuerpo de Cristo, cuando iba a ser sepultado, para producir mucho fruto, ir a anunciar el reino de Dios. Nadie que lo que hace al estar siendo llamado por Jesús para la siembra de la semilla, para la proclamación de su reino, y que se pone a buscar su vida anterior, nadie es apto
para el reino de Dios. Nadie que todavía quiere seguir viendo atrás. Mis amados, en el versículo 57 al 62 tenemos primeramente que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y las zorras sí tienen, las aves también tienen, pero el Hijo del Hombre no. O sea, no hay un descanso. Aquí terrenalmente no hay un descanso. Mis amados, pregunta, ¿cuánto del reino de Dios está gobernando tu vida? ¿Cuánto tiempo? Vamos a ponerlo de manera más práctica. 15 minutos diarios en una lectura bíblica conjunta con otros hermanos en la fe, o media hora que tú tengas en tu tiempo personal, devocional, en la mañana, o cada vez que oras antes de cada comida, o si juntamos todas las horas del día y me dijeras 2 horas del día, 3 horas del día, comparemos esto con 24 horas del día, y si le quitamos las horas del sueño, bueno, entonces obviamente vamos a quedar, si le quitas 6 horas, vamos a quedarnos con 16 horas del día. Y digo 6 horas porque mi promedio de sueño es de 5 o 6 horas. 6 horas, 16 horas del día que tengo despierto, con conciencia. ¿Cuántas de esas 16 horas tengo para mí? Aún en lo que estemos haciendo, donde quiera que estemos, en familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, nuestros pensamientos y toda nuestra vida tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. Aún si estás viendo una noticia o estás viendo una película, nuestra vida está gobernada. Cuando hay unas cosas que no debes estar viendo en la televisión, ni lo piensas, en el primer segundo que tú ves que no es por ahí, apagas aquello y dejas. ¿Por qué? Porque todo tu ser está llenándose del gobierno, del reino del Espíritu Santo. Mis amados, la iglesia necesita el gobierno del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ciertamente no se trata de cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor nos llama. Y si el Señor te llama a ti a arrepentimiento de tus pecados, a arrepentimiento de las cosas terrenales, y que tú empieces a vivir en lo sobrenatural y buscando las celestiales, las cosas de arriba y no las de la tierra, como dice Colosenses 3, mis amados, ¿qué esperamos? ¿Sí? O sea, necesitamos anunciar por todas partes el reino de Dios. ¿Cómo vamos a anunciar algo que tampoco nosotros vivimos? ¿Vivimos bajo el reino de Dios realmente? ¿Es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios la que gobierna nuestras vidas? ¿Vamos a querer despedirnos de todo el mundo? No, lo que queremos es que todo el mundo conozca acerca del reino. Y no tenemos por qué decir, nuestra vida anterior era mejor, cuando no teníamos que seguir a Jesús. Mis amados, no vamos a cambiar jamás la porquería de las pobrezas y miserias que el mundo ofrece a cambio de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Es demasiado lo que nos ha dado el Señor. No solamente la salvación y la promesa de vida eterna, sino además una vida en el Espíritu que podemos vivir todo el día. Como en este momento, siendo alimentados por la palabra y darnos cuenta que Jesús mismo lo hizo y fue a la cruz y se entregó por nosotros y resucitó de los muertos. Y nosotros entreguemos nuestra vida, gastemos nuestra vida para el reino, por el reino y proclamación del reino. Y es entonces cuando volveremos a tomar nuestra vida para la vida eterna en la resurrección de los muertos. Bendito sea el Señor. Honremos el nombre del Rey Jesucristo sobre nuestras vidas y proclamemos su reino, sobre todo en estas 2 próximas semanas que vienen. La gente anda ya planeando qué hacer con su Semana Santa. ¿Qué estamos haciendo tú y yo respecto a lo santo del nombre del Rey Jesucristo a nuestras vidas y proclamar el reino en estos tiempos para mostrar lo que es verdaderamente la Semana Santa? El santo, santo, santo Dios envía a su santo Hijo
Ese santo Hijo pagó en lugar de pecadores, resucitó de los muertos porque la muerte no podía retenerlo y ascendió a los cielos. Y nos ha sellado a un pueblo santo apartado para Él, para buscar expandir su reino por todas las naciones a lo largo de todas las edades de la tierra. Que el Señor lo siga haciendo contigo, amado hermano, y que el Señor te use para proclamar su reino. Buenas noches, gracias por acompañarme a escuchar al Maestro, las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, un abrazo, les amo en el Señor. Gracias.